Ojo al dato que esto va a explotar. Kerem Bürsin acaba de soltar la bomba sobre Andercel y no es lo que os imagináis. Olvidad todo lo que habíais oído hasta ahora porque lo que él ha dicho pone patas arriba nuestra visión de su relación. A ver, que nos conocemos todos, ¿verdad? Llevamos meses, bueno casi un año o más, dándole vueltas a si volvieron, si no volvieron, si se mandaban indirectas en redes sociales. Que si la foto de aquí, que si el like de allá. Y yo, la verdad, estaba ya un poco hasta el gorro de tanto misterio. Pero es que esto es otro nivel. Según lo que ha soltado Kerem, y creedme, lo ha soltado con todas las letras, la historia con Ande no fue lo que proyectaron. O sea, él deja caer que la imagen pública que teníamos de ellos como la pareja perfecta, la pareja de ensueño, no se correspondía del todo con la realidad. Toma ya. No es que diga que todo fue mentira, pero sí que hubo una presión, una exigencia del público, de los fans, de la industria, que les obligó a mantener una fachada. Para ser honestos, esto cuadra con muchas cosas que hemos visto. ¿Os acordáis de esa época en la que salían fotos de ellos juntos a todas horas, casi forzadas? Y luego cuando supuestamente rompieron, el drama que se montó. Era como si el mundo entero estuviera de luto. Yo creo que Kerem con estas palabras está intentando decir, que éramos personas normales, con nuestros problemas, y nos tocaba mantener una imagen que a veces no sentíamos. Lo que yo sospecho es que esta confesión no es casualidad. Seguro que hay algo detrás. Quizás Kerem está intentando liberarse de esa etiqueta de ex de Andercel, para poder seguir adelante con su carrera, con nuevos proyectos, con su vida. ¿Y Ande qué pensará de esto? Me muero de curiosidad por saber su reacción. Porque esto, quieras que no, le pone en una posición un poco delicada. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar titulares, para mantener el foco en ellos. Y no lo descarto del todo porque en este mundo del famoseo, todo vale para estar en boca de todos. Pero también creo que hay una parte de verdad. Es difícil vivir bajo el microscopio todo el tiempo, y Kerem parece que ha decidido dar un paso al frente y contar su versión. Y ojo que él ha sido muy cauto en no tirar por tierra a Ande, pero sí que ha dejado claro que la presión externa jugó un papel fundamental en cómo vivimos su relación. Él insinúa que tuvieron que ser perfectos y que eso agotaba. ¿Os imagináis? Vivir constantemente sabiendo que cada paso que dais es analizado por millones de personas. Esto me hace pensar también en la propia Ande. Ella siempre ha parecido muy fuerte y centrada, pero ¿hasta qué punto le afectó esa presión? ¿Se sentía ella también obligada a proyectar esa imagen de felicidad constante? Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin no se ha andado con rodeos. Ha abierto la caja de Pandora y ahora nos deja a todos dándole vueltas. ¿Creéis que esta revelación de Kerem sobre Ande cambiará nuestra percepción de ellos para siempre?